Luego de la pausa en el Foro Empresarial, estamos acompañando su jornada de día viernes con nuestros invitados y en medio de nuestras actividades diarias, también cerrando la semana. Ya lo saludamos a nuestro próximo invitado. En la primera parte la tuvimos a la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, haciendo una evaluación sobre la situación de la educación en nuestro país. Y ahora estamos ya en comunicación con el doctor Edmundo Rolón, abogado constitucionalista, también exdiputado de la Nación, y queremos hablar un poco con él cerrando la semana sobre todo estos episodios políticos que se están de vuelta dando en nuestro país y cómo impacta en cierta manera también a la economía. Doctor Edmundo Rolón, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días a tu importante programa. Estamos a las órdenes para lo que considere que podamos aportar con nuestro análisis. Estamos a 15 días de iniciado el año y hay una turbulencia política que llama mucho la atención. ¿A usted no le llama la atención? Bueno, a los que venimos siguiendo el proceso, precisamente no es que nos llama la atención, porque es la consecuencia de, digamos, inclusive de la falta de cumplimiento con respecto a las normas constitucionales y del código electoral, del estatuto en el caso del Partido Colorado, por lo que esto va a traer convulsiones. O sea, esto se viene violentando, no se está permitiendo el desarrollo natural de los hechos que tiene que ver con la sucesión de quienes administran el poder, ¿verdad? Y de los actores. Hay actores que ya debieron de haber hecho un paso al costado, haberse retirado, como lo establece la Carta Fundamental. Sin embargo, están forzando. Tal es así de que hoy en el Partido Colorado, digamos, tenemos una conjunción de actores eh, totalmente inhábiles para continuar por decir, en vida partidaria, como el caso del presidente de la República y un expresidente de la República. Ninguno de los dos debería estar en una interna, ¿verdad? Entonces, esto va a traer convulsiones, porque nos están permitiendo que florezcan los nuevos liderazgos. O sea, la sucesión no se está pudiendo realizar debido a que están, digamos, taponando el cauce de lo que debería estar fluyendo, ¿verdad? Ahora, doctor Rolón, ¿cuál es el sentir justamente en ese sector que usted está planteando que está por debajo de esto que está taponando, ¿no? Y que nos permite construir los liderazgos nuevos. Vemos de que hay algunos miembros del Partido Colorado que están haciendo viajes por todo el país, tratando de lanzar candidaturas o por lo menos de buscar los adherentes necesarios. Pero mi percepción, y eso quiero también plantearle para el análisis, es justamente de que hay un malestar en las bases. ¿Puede ser cierto esto? No, afirmativamente. Claro que hay un malestar. Se está, ¿cómo te puedo decir? Desde el cambio de sistema de gobierno con la Constitución del 92, dejamos de tener una autarquía, un gobierno de pocos, un gobierno que resolvía, digamos, entre pocos para todos, por un gobierno que o sea, que se denomina como un sistema republicano y democrático. Pero el ciudadano no se empoderó tampoco. El ciudadano no asumió la carga, la carga que significa el hecho de involucrarse en política, el hecho de ir a votar sin que se lo esté rogando y en algunos casos lamentablemente pagando para que lo haga. Entonces esta situación lleva a que unos pocos pretendan seguir controlando el destino de muchos, a pesar que tenemos un sistema, como decía, constitucional basado en el sistema democrático, ¿verdad? Eso
nos está llevando, por ejemplo, en el Partido Colorado, a que no se realicen renovación de autoridades, digamos, celebró las elecciones de la juventud, ni de la Comisión Central de la Mujer. Ahora, de una forma irregular, han prorrogado mandatos por una convención, dado que la prórroga de mandato única y exclusivamente se pueden realizar por elecciones. Cualquier otro sistema adoptado viola la Constitución Nacional. Entonces tenemos, digamos, una absoluta desactualización de personas y de liderazgo, usurpadores, por darle el nombre que le corresponde, que están, digamos, mal llevando o, digamos, llevando de forma equivocada a una situación límite al Partido Colorado. Doctor Rolón, esto que usted está planteando, ¿quién permite que pase esto? Y en gran medida ha permitido la gente, ¿eh? En gran medida ha permitido el mismo, en el caso del Partido Colorado, el mismo afiliado, dado que cuando sobreviene el atropello al estatuto, ¿verdad?, modificando en la esencia principal, que es la conscripción y la antigüedad, como dirigente, como activista político, y bajan la antigüedad de 10 años a 1, y cuando que todo el mundo escuchaba y decían de que corrían sumas de dinero para ellos, el pueblo colorado se quedó callado en su mayoría. Por eso digo de que el ciudadano no se empoderó del sistema, no defendió al sistema. Y esto no viene de ahora, esto ya tiene sus años, ¿verdad? Posteriormente, cuando se candidatan como senadores activos, expresidentes, que taxativamente la Constitución establece que los mismos serán senadores vitalicios, tampoco hubo un reclamo importante. Hubo impugnaciones, inclusive los organismos jurisdiccionales que deberían de haber parado este atropello no lo hicieron. Y bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias de toda esa situación, que vemos que el agua, como se haya taponado el cauce, está subiendo, sigue el malestar, pero es una minoría, a eso me refiero, es una minoría. Si el pueblo, el ciudadano, entrara, digamos, se organizara y demostrara que no está de acuerdo con esto, sean elecciones o sea con diversas formas de manifestaciones, se podría resolver esto. Pero de momento el agua sigue subiendo y la temperatura también, ¿verdad? Doctor Rolón, la otra cuestión que quiero aprovechar, saliendo un poco de lo que es el análisis al interior del Partido Colorado, es una evaluación en estos 2 años y medio de gestión del actual gobierno. Al inicio, el presidente de la República se había dado el tiempo de visitar a los referentes de todos los partidos. Incluso llega a la presidencia con un mensaje claro donde decía que era el marito de la gente. ¿Está traicionando eso, doctor Edmundo Rolón? Al presidente se lo ve, ¿cómo te podría decir?, envuelto o atrapado tanto en el microclima como en el grupo que lo rodea, ¿verdad? Como que no tiene las manos libres como para ir tomando decisiones. Yo rescato algo del gobierno de Abdo Benítez. El Paraguay, y es bastante delicado lo que voy a decirte, el Paraguay tiene una infiltración muy fuerte de sectores corporativos y mafiosos en las decisiones públicas, en las decisiones de gobierno. Sin embargo, en este gobierno, inicialmente, se los vio bastante limitados, te voy a decir. Yo recorro mucho el interior de la República, tuvo una muy buena gestión por los organismos de seguridad como Senat y otros organismos,
Todo eso en este momento se está complicando, inclusive. Y yo creo que tiene que ver con lo político. El presidente debería dedicarse a gobernar. Él constitucionalmente lo único que debe hacer es gobernar. Debería de retirarse de las internas partidarias, dado que él no tiene habilitación para inscribir movimientos internos, para estar buscando consensos ni acuerdos al interior del partido. Él debería de buscar gobernabilidad en el Congreso, retomar eso que decía el doctor Juan Pablo Fernández, retomar el diálogo con los otros partidos, buscando gobernabilidad y restablecer sus planes de gobierno. Él está envuelto en una interna, o sea, él no debería, no tiene que hacer en una interna partidaria. Él en 2 años y medio más se va del gobierno, será senador vitalicio y no debería de estar digamos, constituyendo o reactivando su movimiento interno, buscando candidatos, buscando establecer una sucesión digitada dentro del partido y para el siguiente gobierno. Yo creo que lo bueno que hizo, digamos, quedó en este momento empantanado por esta situación. Doctor Edmundo Rolón, una cuestión que también he compartido esto y le he preguntado a varios actores políticos, tanto el año pasado como este, y no termino de poder responderme esta pregunta. ¿El presidente es un rehén o es cómplice? Y como estoy alejado, no sabría decirte, ¿verdad? Pero yo no creo de que él, siendo una persona formada, una persona que buscó realizar la carrera política, buscó la presidencia, no sea consciente de lo que le espera después, ¿verdad? O sea, porque al parecer llegamos a la presidencia y estamos de fiesta, ¿verdad? Pues la fiesta se termina y la resaca es tremenda después, ¿verdad? Entonces, yo estaría más por el que él está, digamos, muy envuelto por cierta gente que inclusive es, digamos, bastante incoherente, que proviniendo él del sector histórico del partido, del sector duro, está envuelto en situaciones como las que pasaron en Itaipú o como las que tienen PDVSA. Son cosas que él tiene que aclarar. Por eso está a tiempo aún, debería de aclarar y debería de retirarse de los problemas internos partidarios que no le corresponden a la presidencia de la República estar interviniendo en ellos, ¿verdad? Volvemos al tema de lo que significa el interior del Partido Colorado. ¿Qué es Concordia Colorada, doctor Edmundo Rolón? Y Concordia Colorada es un movimiento que no está sustentado ni siquiera en normas, dado que está creado decía anteriormente, por el presidente de la República y un expresidente. Ninguno de los dos debería estar ahí. Entonces, desde el vamos, es una ofensa y es una mentira a la vez, ¿verdad? La crispación a la que vos hacías referencia, la tensión que se vive al interior del partido se debe en gran medida a la falta de acatamiento de las reglas de juego por parte de actores principales, como un expresidente que debería de estar en el Congreso como senador vitalicio y no estar generando turbulencias y situaciones como las sigue generando un expresidente. Y en estos casos se debe de aplicar la ley, que no se está aplicando, ¿verdad? O sea, se debe limitar el poder de un expresidente que se resiste a soltar las riendas y a entregar el mando. Porque el expresidente Cartes ya entregó el gobierno, ya entregó la administración y debería de retirarse a, digamos, a analizar sobre los actos, sobre todas las acciones realizadas durante su gobierno, y si quisiera apoyar a otras personas, debería hacerlo, pero de forma mucho más
cuidadosa, ¿verdad? De forma mucho más distante, no en la forma en la que están haciendo. Y el presidente, con más razón, él tiene prohibiciones taxativas constitucionales. Él no debería estar inscribiendo un movimiento en carácter de co-líder de ese movimiento. Es más, se hubiese rechazado. Por eso digo, Concordia es un movimiento que violenta la Constitución Nacional, el estatuto partidario, y a partir de ahí, entonces, se genera esta situación de inestabilidad al interior del partido. Doctor Edmundo Rolón. Tengo todavía un poco de tiempo y quiero consultarle a usted, que es un especialista en el tema constitucional. Una vez más, vienen los fantasmas de la reforma, de la enmienda. Al final no terminamos de entender de que esto no es un juego. El llamar a una constituyente no es un juego, no es para beneficio de una persona tan solo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto, doctor Rolón? Y volvemos al punto de la educación, de la formación. Cada sistema de gobierno debería de educar a sus ciudadanos en los valores, ¿verdad? Que promueve ese gran acuerdo, ese gran pacto social que desemboca en una constituyente. Nosotros modificamos la constitución, pero desde el primer gobierno el fantasma de la reelección estuvo ahí. Si no era y encima por un mecanismo no previsto como la enmienda, ¿verdad? Converger en una constituyente hoy, en esta situación, sin reglas electorales definidas, porque si bien tenemos la ley de financiamiento político, una ley en la que inclusive yo trabajé, fui proyectista de la misma y me tocó ser director de la implementación de este programa, que una vez iniciada la gestión de implementación parece que asustó a los actores y es como que está en retroceso. Tiene el inconveniente de que esa unidad técnica que debe de fiscalizar el origen de los fondos y que los fondos no sobrepasen los límites permitidos, está, digamos, en una situación muy vulnerable. Está muy vulnerable la unidad y digamos, la implementación de estos controles. Entonces, sin control al dinero, no puede haber democracia. Sin control al dinero, llamar a una constituyente sería algo insensato. Sin un acuerdo previo sobre qué punto vamos a abordar, sería algo hasta riesgoso. Y sin embargo, vemos que una minoría que se encuentra en este momento por fuera del mandato previsto, que se encuentra usurpando funciones dentro de un partido importante como el Partido Colorado, están al interior promoviendo la idea de convocar a una constituyente. Lo que pasa es que en nuestro país, Juan Pablo, no hay sanciones, ¿verdad? Es como que, digamos, podemos probar de todo porque no hay sanciones. Al haberse rechazado la enmienda de la forma en la que se dio, se tuvo que haber denunciado la misma ante la Fiscalía y haberse aplicado el Código Penal e inhabilitado a las personas que estuvieron detrás de esa acción. No es la primera vez. No es la primera vez que lo intentan, pero no hay sanciones. El problema de nuestro país es la impunidad. Entonces todo el mundo va, sí, o sea, seguimos probando lo que nos está permitido, pero tampoco hay una reacción, o sea, y mucho menos una sanción. Estamos en un estado de anomía, ¿verdad? De incumplimiento de normas. Estamos en una situación difícil. Es como que hay que... ¿Perdón? No, justamente nos queda 30 segundos, pero quiero aprovechar eso último que acaba de plantear. Estamos en una situación complicada. ¿Dónde está la luz al final del túnel?
el cumplimiento de la norma. Hay que fortalecer las instituciones y aquellos que incumplen deben ser procesados y deben ser sancionados. Acá hay personas que no quieren retirarse del escenario político, hay que retirarlos. Para eso está la norma. Por eso decía, cómo el presidente de la República y el expresidente van a tener un movimiento activo en las internas, digamos, de un partido político. Cuando que los dos, uno ya está de salida y el otro está con muchísimo trabajo, debería estar, ¿verdad? Así que, perdón. Doctor Rolón, ¿en esta justicia es posible eso? Es que si los actores y los operadores judiciales no cumplen, también sobre ellos tiene que caer la misma ley, la misma justicia. Por eso digo, esto es todo un círculo vicioso que radica en que no se cumple la ley en el Paraguay. Estamos en un estado de anomía total, ¿verdad? No se cumple, ahora, no hay sanciones y bueno, entonces estamos en esa situación. Me gustaría que nos dé un mensaje final. ¿Cuál sería? Que defendamos la Constitución Nacional, que defendamos las instituciones con el ejemplo, con la participación política, que no nos quedemos más en nuestras casas y dejemos que unos pocos decidan por todos los paraguayos. Doctor Edmundo Rolón, gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Cerramos nosotros nuestro encuentro hoy del Foro Empresarial, también en la semana. La próxima semana estamos de vuelta con ustedes a partir del lunes a las 10 de la mañana con 2 invitados y así sucesivamente. Quédense con nosotros, a las 12 tenemos nuestro informativo central y como siempre los mejores deseos de buenos días y buena suerte.